Opiáceos médicos. Algunos ejemplos de opiáceos prescritos y sus formas más comunes son codeína, comprimido, cápsula, líquido; fentanilo, pastilla, comprimido sublingual, comprimido bucal, película; hidrocodona o dihidrocodeinona, comprimido, cápsula, líquido; hidromorfona, supositorio, líquido; meperidina, comprimido, líquido; metadona, comprimido, comprimido dispersable, líquido; morfina, comprimido, cápsula, supositorio, líquido; oxicodona, comprimido, cápsula, líquido; oximorfona, comprimido. Estos fármacos son un arma de doble filo. Desde el punto de vista médico, son bien conocidas por su eficacia para reducir el dolor. Su lado oscuro es que producen euforia, lo que hace a los usuarios vulnerables a un mal uso. Por ejemplo, la codeína con prometacina puede recetarse para reducir la tos, el goteo nasal, etc. Pero algunas personas van más allá de su propósito médico original, ya que pueden preparar una bebida llamada Lean, Lean o Sitsurp. Aunque alivia el dolor, esta sustancia puede provocar diversos efectos secundarios, como náuseas, estreñimiento, somnolencia, etc. Además, un uso indebido aumenta el riesgo de atrapar a los consumidores en un círculo vicioso de dependencia y desesperanza, o incluso sufrir una sobredosis. Precauciones. Es de suma importancia no mezclar estas sustancias con alcohol, ya que pueden producir un efecto fatal. Pueden reducir la respiración y el ritmo cardíaco, lo que puede llevar al coma o incluso a la muerte. Es importante que estos fármacos se consuman únicamente con fines médicos y bajo el control constante de un médico. Actividad: el álbum de cromos. Duración: 3 horas. El objetivo principal de esta actividad educativa y divertida es que los participantes creen un álbum de pegatinas o cromos y audios, en caso de personas con dificultades visuales, que muestren diferentes drogas y sus formas típicas. Paso 1. Pide a los participantes que lean individualmente todo el subcapítulo, tipos de drogas y efectos. Paso 2. Divide a los participantes en grupos. Pídeles que busquen en libros o en Internet imágenes de las siguientes drogas: depresores del sistema nervioso central, SNC, cocaína, heroína, LSD, dietilamida del ácido lisérgico, metanfetamina, MDMAs, éxtasis, PCP, cannabis, marihuana, psilocibina, setas mágicas, ketamina, cannabinoides sintéticos, catinonas sintéticas, opiáceos médicos. Los participantes deben buscar imágenes que muestren cada droga en todas sus formas típicas. Por ejemplo, imágenes de la droga en pastilla, líquido, polvo, planta, etc. Las diferentes formas de cada sustancia se describen en el mismo subcapítulo. Para las personas con deficiencias visuales, es importante que busquen aspectos sensoriales que les permitan identificar estas drogas, por ejemplo, la textura, el olor, etc. Paso 3. Entrega a los participantes distintos materiales para crear un gran álbum de cromos, como cartulinas, hojas de papel de colores, etc. Anímales a expresar su creatividad en el diseño de su álbum de cromos. Por ejemplo, pueden dibujar cada una de las drogas, añadir efectos en las imágenes, etc. También pueden decorar sus páginas utilizando rotuladores, acuarelas u otros elementos creativos. Es importante que los participantes etiqueten cada imagen para aumentar el valor educativo del álbum. Esto también les ayudará a reforzar la identificación de cada sustancia. Además, también deben hacer un pequeño resumen de la droga, incluidos los efectos físicos y psicológicos que produce. En el caso de las personas con discapacidad visual, en lugar de crear un álbum, pueden crear pequeños audios para cada una de las sustancias. Paso 4. Pide a cada grupo que presente sus álbumes o audios. Paso 5. Pregunta a los grupos lo siguiente: ¿podéis identificar cada una de las sustancias? ¿Os parecen inofensivas? ¿Conocíais los peligros que pueden ocasionar cada una de las sustancias? ¿Vale la pena para la salud consumirlos? Paso 6. Por último, pon los álbumes de cromos terminados a la vista en las instalaciones para que otras personas que no hayan participado en la actividad también puedan verlo. Comparte los audios en las redes sociales. Esto permitirá a los participantes educar a sus amigos en el reconocimiento de las drogas y sus peligros. Adicciones conductuales en la adolescencia y la juventud.
Las adicciones conductuales son similares a las drogodependencias, salvo que el individuo no es adicto a una sustancia, sino que es adicto a la conducta o al sentimiento que experimenta al llevar a cabo la conducta. Algunas adicciones conductuales de moda entre los jóvenes han llamado la atención en nuestra sociedad, debido a la rápida evolución del mundo digital, donde algunas aplicaciones digitales han producido un impacto negativo en sus vidas. La prevalencia de la adicción a los juegos entre los adolescentes puede atribuirse a la amplia disponibilidad de videojuegos en muchas plataformas y a la experiencia inmersiva que ofrecen. Capacidad de hablar con otros jugadores de todo el mundo, tutoriales con consejos importantes, etc. Muchos adolescentes quedan cautivados y se pierden durante muchas horas al día, descuidando con frecuencia su salud, otras obligaciones y actividades. Del mismo modo, el uso excesivo de las redes sociales, la navegación en línea y los canales de comunicación digital se han convertido en adicciones conductuales comunes en los jóvenes. Están continuamente vinculados a mundos virtuales, debido al fácil acceso a smartphones y otros gadgets. Además, algunos ejemplos de factores que contribuyen a su adicción son: navegan por un mundo de información mostrada según sus intereses personales, conexiones entre iguales, gran necesidad de validación, número de me gusta, comentarios positivos, etc. A los jóvenes, en particular, les puede resultar difícil resistirse a la tentación de las plataformas de medios sociales, ya que ofrecen un foro para la formación de la identidad, la autoexpresión y la comparación social. Además, algunos son cada vez más adictos a la pornografía, lo que se debe en parte a la facilidad con la que se puede acceder a información explícita y pornografía en línea. Antes, los adolescentes menores de 18 años, en algunos países menores de 21, no podían encontrar fácilmente material pornográfico, pero ahora incluso los niños sin control parental pueden ver imágenes con solo un clic de ratón. Los adolescentes pueden volverse adictos al buscar estimulación y satisfacción sexual en las plataformas digitales. Estas experiencias, además, pueden dar lugar a ideas erróneas sobre la intimidad, las relaciones y la sexualidad. Por otra parte, el deseo de posibles ganancias ha convertido el juego en línea en un grave problema en los últimos años. Los jóvenes tienen acceso rápido a plataformas de juego en línea que les permiten participar en una serie de actividades de juego desde la comodidad de sus hogares. El anonimato y la falta de control de edad en algunas plataformas permiten a los jóvenes participar fácilmente. El problema se agrava aún más con estrategias de marketing agresivas y promociones seductoras dirigidas a los jóvenes a través de anuncios en Internet y redes sociales. Razones relacionadas con las adicciones. El estudio Frecuencia del abuso de sustancias entre los adolescentes describe varios factores que pueden conducir al abuso de sustancias. Factores predisponentes, factores de mantenimiento, factores de protección. Estos factores definen la vulnerabilidad de un individuo a convertirse en adicto, a agravarse y a recuperarse del consumo de sustancias. Los factores predisponentes crean susceptibilidades y vulnerabilidades psicológicas en las personas, haciéndolas más propensas a desarrollar adicciones. Una vez cruzada la línea del abuso de sustancias, los factores de mantenimiento agravan y mantienen los problemas psicológicos vinculados al ciclo de las adicciones. A pesar de estas dificultades, los factores de protección se convierten en variables importantes para frenar un mayor deterioro, mantener un desarrollo saludable y tener importantes implicaciones en el pronóstico y los resultados del tratamiento. Aunque este estudio detalla varios factores, este libro explica los predisponentes personales con mayor detalle. La razón de ir más allá de la información principal es porque el camino hacia la adicción comienza con la decisión individual de dar el primer paso. El resto de factores, ambientales predisponentes, mantenedores y protectores, se incluyen en la misma línea que el estudio. Factores predisponentes, factores personales predisponentes, problemas emocionales, la forma en que una persona se siente puede desempeñar un papel vital en las adicciones. Por ejemplo, mecanismos de evitación o de afrontamiento falso. Las personas que experimentan sentimientos de angustia, debido a dificultades personales, traumas, etc., pueden recurrir al consumo de drogas como forma de evadirse de la realidad. El alcohol y las drogas pueden proporcionar un breve respiro emocional, lo que alimenta el deseo de consumirlas a pesar de sus efectos nocivos.
Mala automedicación. Las personas que luchan con problemas emocionales, como la ansiedad o la depresión, pueden tomar medicamentos recetados sin control, alcohol u otras drogas para deshacerse de estos sentimientos incómodos. Deterioro del juicio. Cuando una persona tiene muchos problemas emocionales, es más probable que tome malas decisiones y se involucre en hábitos peligrosos, como el consumo de drogas. Algunas sustancias pueden alterar el funcionamiento cognitivo, lo que les hace más difícil comprender que están poniendo en riesgo su salud. Trastornos mentales. El trastorno bipolar y el trastorno por estrés postraumático, TEPT, son dos ejemplos de enfermedades mentales que suelen generar diversos sentimientos negativos, lo que hace a la persona más vulnerable a la adicción. Trastorno de la conducta, TC. Es una condición de salud mental que implica un patrón consistente de comportamientos agresivos y desobedientes. Las personas pueden iniciarse en el consumo de sustancias como una forma de rebelión y desobediencia contra determinadas reglas o normas sociales. Esto puede derivar en adicciones. Dificultades específicas de aprendizaje. Las personas con problemas específicos de aprendizaje podrían enfrentarse a obstáculos en contextos sociales y académicos, lo que podría dar lugar a sentimientos de frustración, soledad, etc. Utilizar sustancias o comportamientos específicos como método de afrontamiento para superar emociones de inadecuación o fracaso podría fomentar las adicciones. Por otro lado, estas personas pueden tener dificultades para acceder a oportunidades académicas o profesionales. Esto puede hacer que su tiempo de ocio esté más expuesto a involucrarse en adicciones. Creencias positivas sobre el consumo de drogas. Las actitudes positivas de las personas hacia las drogas pueden fomentar la experimentación y el consumo continuado, porque las perciben como divertidas, socialmente aceptables, en algunos casos, o beneficiosas. Los efectos placenteros pueden reforzar estas ideas, llevándolos a buscar sustancias como forma de mejorar su estado de ánimo, controlar el estrés, etc. Estas creencias tienen el potencial de arraigarse firmemente con el tiempo, lo que aumenta el riesgo de adicciones, ya que las personas siguen valorando el consumo de drogas porque ven sus ventajas. Asumir riesgos y crear emoción. El subidón de adrenalina, excitación y novedad que conlleva asumir riesgos puede verse potenciado por los efectos euforizantes de los estupefacientes. Las personas, especialmente los jóvenes, a las que les gusta asumir riesgos, pueden consumir drogas para mejorar sus experiencias o escapar de la monotonía. Sin embargo, algunas de estas personas tienden a buscar continuamente experiencias más arriesgadas o intensas para alcanzar el nivel adecuado de estimulación. Por lo tanto, esta tendencia a asumir riesgos puede convertirse en adicción, creando un círculo vicioso de consumo compulsivo de drogas. Temperamento problemático. La impulsividad, la inestabilidad emocional, los problemas para controlar la conducta, etc., son características que pueden hacer que alguien sea más propenso a convertirse en adicto. Los temperamentos problemáticos pueden dificultar que una persona controle sus impulsos, lo que puede conducir a comportamientos impulsivos y compulsivos como el abuso de sustancias. Además, las personas con este temperamento y que experimentan desregulación emocional pueden consumir sustancias como una especie de automedicación. Baja autoestima. La baja autoestima debilita el sentimiento de resiliencia y autoapreciación de las personas, lo que puede desempeñar un papel importante en la aparición de la adicción. Estas personas pueden sentirse insuficientes, no confiar en sus habilidades, verse negativamente en comparación con los demás, etc. Debido a ello, estas personas podrían consumir drogas para escapar de su mala percepción de sí mismos o para buscar la validación de los demás. El abuso de sustancias puede proporcionarles una breve sensación de confianza, que puede ayudarles a sentirse menos cohibidos. Sin embargo, depender de las drogas para hacer frente a la baja autoestima acaba alimentando el ciclo de la adicción, ya que las personas dependen cada vez más de la aprobación externa de su valor. Foco de control externo. Podría tratarse de la propensión a depender más de fuerzas o influencias externas que de recursos internos para gobernar las propias acciones y emociones. Las personas que tienen un enfoque de control externo pueden tener dificultades para regular sus impulsos, manejar el estrés o enfrentarse a sentimientos desagradables por sí mismas. Como consecuencia,
estas personas pueden consumir drogas para ayudarles a afrontar los obstáculos de la vida, ya que les ofrecen una vía de escape momentánea de las luchas internas y las obligaciones. Factores ambientales predisponentes. Factores relacionados con la relación padres-hijos en la infancia. Irregularidades en la disciplina parental, normas, consecuencias, etc. Padres y cuidadores con métodos autoritarios. Ausencia de estimulación cognitiva. Padres y cuidadores con métodos permisivos, sin establecer límites. Descuido en las responsabilidades hacia sus hijos. Desafíos relacionados con el apego emocional. Exposición a problemas familiares en la primera infancia. Desarmonía o violencia en la relación conyugal. Los padres abusan de sustancias psicoactivas. Ruptura de la estructura familiar. Cuestiones psicológicas que afectan a los padres. Comportamiento desviado de los hijos. Padres con conducta delictiva. Situaciones estresantes en la infancia. Separación. Duelo. Pasar su infancia en una institución. Orfanato, etc. Retos sociales. Abuso. Los factores precipitantes del abuso de sustancias son disparadores o favorecen el desarrollo del trastorno. Presión social, especialmente de los compañeros, para consumir sustancias. Ventajas falsas sobre el consumo de drogas. Problemas de salud, como lesiones y enfermedades. Curiosidad por las drogas. Deseo de poder regular el estado de ánimo negativo mediante fármacos. Sufrir una violación. Abuso. Circunstancias de estrés agudo. Factores de mantenimiento. Factores personales de mantenimiento. Factores biológicos. Las enfermedades que pueden ser causadas por el uso indebido de drogas, por ejemplo, el VIH, la hepatitis, etc., pueden hacer que los consumidores tengan sentimientos más negativos, manteniéndolos en un ciclo de adicciones. Factores ambientales de mantenimiento. Factores de tratamiento. Familiares que se niegan a reconocer el problema. Indecisión familiar a la hora de abordar los problemas. Familia inexperta que experimenta por primera vez el problema. Factores familiares. La familia consume drogas, lo que refuerza las actitudes de abuso. Tolerancia al consumo de drogas. Opiniones favorables respecto al consumo de sustancias. Factores parentales. Difusión de información inexacta sobre el consumo de drogas. Padres con baja autoestima. Falta de confianza en las relaciones. Factores de la red social. Formar parte de un grupo de iguales implicado en el abuso de sustancias. Entorno social conflictivo. Uso de drogas para alcanzar objetivos específicos. Perspectivas laborales limitadas. Elevado nivel de delincuencia. Factores de protección. Factores de protección personal. Factores biológicos, salud positiva. Factores psicológicos. Altos niveles de CI. Utilizar medidas de defensa maduras. Autoeficacia positiva. Buen carácter. Reconocimiento optimista. Alta autoestima. Factores de protección ambiental. Factores de tratamiento. Una familia que reconoce el problema y busca diferentes soluciones para abordarlo. Una familia que acepta y sigue una propuesta de tratamiento. Una familia con experiencia previa en afrontar retos similares. Factores familiares. Vínculos seguros entre padres e hijos. Participación activa de los padres. Comunicación eficaz entre los miembros de la familia. Modelo parental asertivo. Dinámica familiar estructurada. Flexibilidad. Factores parentales. Seguridad en las relaciones interpersonales. Adaptación efectiva de los padres. Autoeficacia positiva. Gran confianza en sí mismo. Técnicas eficaces de gestión del estrés. Utilizar medidas de defensa maduras. Factores de la red social. Entornos educativos favorables. Mínimo estrés familiar. Una sólida red de apoyo social. Buen estatus socioeconómico. Impulsividad y adicciones. La impulsividad puede definirse como un comportamiento en el que se hacen cosas de repente, sin ninguna planificación y sin tener en cuenta los efectos que pueden tener. Algunos ejemplos son: reservar un viaje espontáneo sin tener en cuenta la logística o las implicaciones financieras. Tomar decisiones impulsivas en situaciones sociales sin tener en cuenta cómo pueden afectar a los demás. Consumo de sustancias en una fiesta, a pesar de ser plenamente consciente de una obligación profesional inminente a la mañana siguiente.
acordar irse a vivir con alguien, poco después de conocerlo, sin comprender plenamente sus hábitos o estilo de vida. ¿Qué relación tiene la impulsividad con las adicciones? La impulsividad puede contribuir a que una persona consuma una sustancia por primera vez. El consumo de sustancias puede intensificarse debido a la impulsividad, lo que conduce a las adicciones. La impulsividad puede influir en la recuperación, intensificando los deseos y las ansias y dificultando el juicio. Características de las adicciones. Las adicciones se caracterizan por lo siguiente. Pérdida de control. El sello distintivo de la adicción es una grave pérdida de control conductual sobre el consumo de sustancias o actividades. Las personas pueden sentir que tienen cierto control al principio, pero a medida que su adicción empeora, les resulta cada vez más difícil resistir el impulso de participar en su actividad adictiva. Continúan con su consumo de sustancias o sus comportamientos a pesar de sus mejores intenciones de dejarlo, teniendo con frecuencia antojos que anulan su mejor juicio. Más compromiso de tiempo y energía. Primero fue en una fiesta, pero luego tuve que asistir a más fiestas o reuniones sociales para consumir. Lo que puede haber empezado como un consumo recreativo o poco frecuente puede descontrolarse rápidamente y convertirse en una obsesión diaria. Pueden invertir una cantidad significativa de tiempo en preparar, obtener y realizar la conducta adictiva, a menudo a costa de otras obligaciones, conexiones e intereses, gestión difícil y deterioro creciente. La adicción tiene un efecto generalizado en muchos aspectos de la vida y el funcionamiento de una persona, que se extiende más allá del ámbito de la conducta. Las personas que dan prioridad a satisfacer sus impulsos y mantener su adicción por encima de cualquier otra consideración pueden tener problemas con su empleo, educación y otras responsabilidades. Podría producirse un declive gradual en varios aspectos de sus vidas, incluida su salud física y mental, sus conexiones interpersonales, su funcionamiento general, etc.,